Una casa. La historia de una casa. Pero no de cualquier casa. A ver, un poco más grande. Y un poco más. Tan grande que es todas las casas. La casa de todos los misioneros. Claro, es la Casa de Gobierno de Misiones, que cumple 130 años de vida. Este es el relato, la historia de este maravilloso edificio, que a su vez se sustenta en muchos años de historia que construyeron nuestra provincia. Y acá es donde entro yo, el narrador de la historia. La cosa empezó más o menos así. Misiones, la que hoy conocemos con sus límites bien marcados, sus ciudades, escuelas, hospitales, si vamos para atrás, en el tiempo, unos 10.000 años atrás, Misiones era bien distinta, aunque ya estaba habitada por personas, comunidades, por nuestros pueblos originarios. Son los que estuvieron primero, antes que todos, cuando acá no había nadie. Me sale bien, ¿no? Miren, por aquella época había muchas tribus distintas, dispersas en la región. Una de estas tribus eran los guaraníes, que ocupaban parte de Misiones, Paraguay y Brasil. Y a su vez los guaraníes se dividían en varias familias. Pero lo que todos tenían en común era su vocación por la guerra. Está bien, me quedo acá nomás. Y así vivieron durante miles de años, bien organizados, donde la familia era el núcleo de la sociedad. Las tierras eran de todos, las compartían. Eran buenos fabricando canastos de todo tipo y color. Les encantaba tomar chicha, que los ponía bastante alegres. Y hacían ritos para pedirle a la lluvia que la mandioca y la yerba mate no se les acabaran nunca. Danzaban, tocaban maracas y el bastón de ritmo, que era un instrumento sagrado traído desde Oriente, lugar que para ellos era la tierra sin mal, especie de paraíso donde habitaban sus dioses. Pero resulta que en Oriente no habitaban sus dioses, sino sus conquistadores, que cierto día llegaron cruzando el océano Atlántico desde Europa, pero atrás de Colón y sus carabelas vinieron otros, que fueron levantando en nuestra región fortalezas, que tiempo después se transformarían en ciudades como Buenos Aires o Córdoba. Y así fue que a Misiones y alrededores, tiempo después, llegó Pedro de Mendoza, un expedicionario que sometió a la nación guaraní. En pocos años, Asunción se convirtió en una ciudad, habitada por españoles, mestizos y aborígenes esclavizados. Los guaraníes, hartos de los trabajos a los que eran sometidos, llegó un día en que dijeron basta, y se rebelaron contra sus opresores, y destruyeron la ciudad. Para ellos, todo lo que significaba español era temido y odiado, excepto por los jesuitas. Los jesuitas eran un grupo de sacerdotes, una rama de la Iglesia Católica que luchaba por los derechos de los aborígenes. Si bien trabajaron en gran parte de Argentina, fue en Misiones donde más trabajaron. Las reducciones eran comunidades donde los españoles no tenían lugar. Las reducciones fueron, para ellos, la salvación que les permitió librarse de las persecuciones y el maltrato. Así todo no estaban definitivamente a salvo, ya que sus colonias eran arrasadas por los bandeirantes, grupos armados que llegaban desde Brasil reclamando territorios en nombre de Portugal. Los guaraníes eran capturados por los bandeirantes y vendidos como esclavos en las costas del océano Atlántico. No la tenían fácil los guaraníes, pero pese a todo, muchas reducciones resistieron y perduraron. Y tampoco fue sencillo para los jesuitas, ya que no hablaban guaraní, e incluso algunos aborígenes no aceptaban que les impusieran una cultura ajena. Pero también les imponían su religión católica por sobre sus propias creencias. Por décadas, la Compañía de Jesús condujo 11 reducciones en la provincia y una intensa labor social y cultural en favor de los pueblos originarios. Pero con el tiempo, y tanto ayudar a los guaraníes, que los jesuitas se transformaron en un problema para los españoles. No solo acá, sino en todas sus colonias. Y así como llegaron, se fueron, en barco rumbo a Europa.
Mejor dicho, los expulsaron, no solo de Misiones, sino de todas las colonias de España en el mundo. El rey español, Carlos III, ya había dado instrucciones al gobierno de Buenos Aires. Y tenían un plan. Terminar para siempre con las reducciones, disolverlas, integrar al indígena a la sociedad colonial, declararlos libres, aunque el Estado se quedó con todas sus tierras, fincas y animales. Entonces los obligaron a vestir como ellos, usar calzado y hasta aprender lengua española. Había comenzado un lento proceso de mestizaje. Producto de ese mestizaje, 10 años después de la partida de los curas jesuitas, nacía Andrés Guacurarí, más conocido como Andresito, quien llegaría a ser el gran héroe de la provincia. Pero déjenme mencionar la increíble coincidencia de que ese mismo año nacía en la localidad de Yapeyú, que por entonces formaba parte de Misiones, otro prócer, un peso pesado entre los próceres. ¿Cómo pesa esto? Con ustedes, José de San Martín. Volviendo a Andresito, fue uno de los primeros caudillos federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que supo hacerse un lugar entre aquella sociedad que segregaba a todo aquel con raíces guaraníes. Era músico, hablaba y escribía correctamente castellano, portugués y guaraní. Pero su figura tomó notoriedad sin dudas cuando en 1811 José de Artigas lo apadrinó, aliándose a sus fuerzas contra las invasiones de Paraguay y Portugal al territorio misionero. Por esos años, Manuel Belgrano, quien fue gobernador de Misiones, libraba también otras batallas como jefe del ejército para recuperar territorios. Parece que por esa época invadir era cosa común y Misiones resultaba tentadora. Era un territorio disputado por muchos. Por el Imperio del Brasil, Paraguay y por las provincias argentinas de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Pero, ¿por qué? Yo lo sé. Porque el espacio de Misiones era importante por razones estratégicas, económicas y militares. Era rica en campos de pastoreo, bosques llenos de árboles y campos donde la yerba mate se daba muy bien. Qué ganas de un mate, ¿no? Y por esta... Decía, por estar Misiones, digamos, incrustada en territorio brasilero, era vital para garantizar el tráfico comercial con los puertos del Océano Atlántico. Bien, entonces todos querían ocupar la región y Andresito, ya como comandante general del ejército, fue fundamental en la defensa territorial. Y no una, sino en varias campañas, transformándose en héroe misionero. Tanto que llegó a ser gobernador de la provincia, devolviendo a las comunidades indígenas sus libertades individuales y sus tierras. Las batallas por querer quedarse con Misiones siguieron durante años, pero luego de la guerra de la Triple Alianza, tras desalojar a Paraguay de suelo argentino, un tratado de paz terminó definitivamente con los problemas territoriales entre ambos países. Entonces, amigos, ¡para siempre! ¡Qué suerte! Así, con límites geográficos claros y sin guerras de por medio, una nueva población llega a la región, formada por correntinos, brasileños y uruguayos. Y juntos formaron una nueva ciudad, que llamaron Trinchera de San José, donde las casas de adobe y paja fueron reemplazadas por ladrillos y tejas. Se estaba levantando una gran ciudad, que con el tiempo pasaría a llamarse Posadas. Para fines del siglo XIX, Misiones fue separada de la provincia de Corrientes y nombrada Territorio Nacional de Misiones. En 1883 se construyó nuestra querida Casa de Gobierno, que originalmente fue la residencia particular de Rudecindo Roca, el entonces gobernador misionero. Aunque el edificio luego sería agrandado, originalmente tenía 2.814 metros cuadrados de cuartos, galerías y patios con sus aljibes.
Con los años, se fueron agregando a la casa algunos cuartos para atender las cosas del gobierno, hasta que con el tiempo fue dejando su función de residencia para convertirse definitivamente en el principal centro administrativo de la provincia. Pese a las reformas y ampliaciones que se le hicieron en estos 130 años, en general, la estructura de la casa sigue siendo la original, enmarcada dentro de un estilo neoclásico elaborado. Este tipo de arquitectura ecléctica fue también inspiradora de otras grandes obras nacionales como la Casa Rosada de Buenos Aires. El color original con el que se inauguró la casa fue preparado con sangre de buey y ferrite, que es un pigmento para cemento. Con los años, las siguientes manos de pintura fueron mutando hacia un tono más claro, que es el que hoy conocemos. Pero para el festejo de estos 130 años, las paredes vuelven a recuperar su color original en los basamentos, y en el desarrollo y el remate se aplicó un degradé más claro para así conservar el color actual, el rosa clarito, que es con el que hoy los misioneros posadeños identifican a su casa de gobierno. De los 3 escudos que posee, el del ingreso principal se restauró y se pintó con los colores originales, para así recordarnos que Misiones fue durante mucho tiempo territorio nacional antes de ser provincia. Desde 1883 hasta hoy pasaron 130 años de historia, de historias, de miles de inmigrantes del mundo que llegaron a poblar nuestras tierras vírgenes, haciéndolas prosperar, fundando nuevas ciudades, construyendo nuevos caminos, puentes, comercios, puertos, uniéndose así al resto de la nación y países vecinos. Aunque ya llevo narrando casi 10.000 años de historia de la región, recién en 1953, mediante una ley, Misiones fue declarada provincia argentina. Durante los siguientes 30 años, el país alternó entre gobiernos democráticos y golpes de Estado. Y Misiones, claro, no estuvo ajena a esto. Pero desde 1983, el regreso definitivo de la democracia trajo de la mano un importante crecimiento industrial y económico para la provincia. En 1999 comenzó un cambio, que se profundizó en el año 2003, con la ruptura del bipartidismo y el armado del Partido de la Concordia Social, que trajo al gobierno una visión misionarista y permitió la continuidad de las políticas de Estado durante los próximos 10 años. Se desarrolló el turismo, nuevas energías, más infraestructura y un fuerte sentido ecológico. Y las cosas siguen marchando, así como los años y nuevos acontecimientos. Y esta casa, nuestra casa grande, fue el principal testigo de nuestra historia. Siempre estuvo con nosotros y seguirá estando, firme e imponente, como emblema de nuestra unión, frente a esta plaza, en el centro de Posadas y en lo más hondo de nuestro corazón de misioneros.